Bien, bueno, pues vamos a proseguir con nuestra jornada y tenemos ahora con nosotros a José Massa. José Massa es antiguo alumno de la Comercial, de la promoción del 80, es también economista del Estado, ha sido director general del MEF, el Mercado Español de Futuros Financieros, y también ha sido presidente de Iberclear, en la Cámara de Compensación Española. Entonces, realmente tiene un excelente conocimiento sobre temas de mercados, es un hombre, digamos, muy reconocido por su larga experiencia en el tema de mercados españoles y, por supuesto, de una manera especial, sobre todo por sus primeros años en los mercados de futuros, de manera muy especial en todo lo que se refiere a los mercados de derivados. Entonces, digamos que José hace algún tiempo, unos meses, me acuerdo que estuvo por aquí, por Bilbao, y nos dijo, hombre, pues que ahora estaba un poquito más libre y que, hombre, pues que le agradaría pues tener algún contacto con la docencia, con las actividades que tuviéramos dentro de Deusto Business School. Y, bueno, pues la primera ocasión que hemos tenido, pues hemos querido contar con él para que nos diera una conferencia. Estuvimos charlando sobre diferentes temas de conferencias y al final me acuerdo que hablábamos él y yo por teléfono y me decía, yo le propuse un título probablemente bastante anodino, y entonces me acuerdo que José me dijo, déjamelo pensar un poco. Y me dice, ¿qué te parece este título? Igual es un poco agresivo. Y yo digo, bueno, pues los títulos agresivos también están bien, porque siempre resultan más atractivos, ¿no? Y entonces nos propuso este título, ¿no? Armas de destrucción masiva, como que pone ahí, casos reales de pérdidas multimillonarias en empresas que utilizaron derivados. Realmente ha habido casos empleando derivados que han sido un desastre importante, y bueno, pues lo que nos propuso José precisamente era eso, era pues relatarnos algunos casos más espectaculares, más conocidos, para analizarlos y tener conciencia de los problemas que puede tener el operar de una manera excesivamente arriesgada o no suficientemente pensada con productos derivados que evidentemente son también productos peligrosos. Empalmamos, si os dais cuenta, empalmamos perfectamente con la conferencia anterior, donde estamos hablando otra vez de la importancia de los mercados de derivados, que entre otras cosas tuvieron bastante que ver con el desencadenamiento de la crisis de 2007. Entonces, José, cuando quieras. Oye, pues muchas gracias, Fernando. Se oye bien, ¿verdad?, el micrófono. Si os parece, vamos a hacer una cosa. Vista la edad del público, en vez de una conferencia, vamos a hacer una clase, lo cual quiere decir que si hay algo que no está bien explicado, se levanta la mano y se me dice, no lo has explicado bien, para repetirlo, ¿vale? Si hay algo que no se entiende, la culpa es mía, no vuestra. Os voy a hablar de dos casos y dos medios de empresas que perdieron miles de millones usando derivados. ¿Es el botón del centro el que tengo que apretar? Espero que sí. A ver. El del lado. Ya está, ya lo he encontrado. Gracias. Una es una empresa alemana que se llamaba Metallgesellschaft, otra es un banco inglés que se llamaba Barings, y luego hay otros dos casos más chiquitos, no porque sean chiquitos, sino porque los desarrollo menos, que explicaré al final. Metallgesellschaft. Metallgesellschaft, estamos hablando del año 92, 93, 94, era una compañía alemana enorme que estaba en el DAX, por ejemplo. Era una compañía que tenía 50.000 empleados. Era una compañía, en aquella época estaba de moda la diversificación. Metallgesellschaft tenía minas en África, petróleo en no sé dónde, en España tenía una sociedad de valores. En Estados Unidos tenía una filial que se llamaba MG Refining and Marketing, que se dedicaba a vender petróleo, gasoil, gasolina, etc. ¿Quiénes eran sus clientes? Sus clientes eran el último escalón antes del cliente particular. Gasolineras, comunidades de vecinos. Tenía un cliente interesantísimo, Chrysler, que en aquella época hacía una cosa magnífica, y es que vendía los coches llenos de gasolina. No sé si tenéis la experiencia de comprar un coche nuevo, lo primero que tienes que hacer es ir a la gasolinera. Chrysler
desarrollando el cuidado del cliente, la experiencia del cliente, decidió vender los coches llenos de gasolina. ¿Qué hizo ante este tipo de clientes que tenía? ¿Qué hizo MG? Pues lo que hizo fue ofrecer a sus clientes un plan de suministro de petróleo durante 10 años a precio fijo. Y entonces dijo, hoy, durante los próximos 10 años, te vendo petróleo a $24 el barril, con entregas mensuales. ¿Vale? En ese momento el petróleo estaba a $19, con lo cual lo que estaba haciendo MG Refining and Marketing era garantizarse un margen de 800 millones, supuesto que el petróleo no variaba. Tuvieron un éxito bestial. Multiplicaron su cuota de mercado por 4. Llegaron a vender 160 millones de barriles. Si recordáis los números que ha dicho Fernando antes que yo, es grande. Eso es aproximadamente el 30% de la capacidad de del consumo de petróleo en España. Eso es, 4 meses del consumo en España, el 30% de la capacidad de almacenamiento en Estados Unidos. Tuvieron un éxito bestial. Pero el precio del petróleo varía. Precisamente porque varía es porque los clientes tenían interés en fijar el precio hoy para los próximos 10 años. Los clientes se quitaban este movimiento que lo tomaba MG, Metal Gas and Shaft. ¿Qué es lo que hicieron? Como el precio del petróleo es volátil, deciden cubrirse. Como han vendido petróleo a futuro, compran futuros en el mercado de futuros. Y se han vendido 160 millones de barriles, compran 160 millones de barriles. Con lo cual, fantástico, porque he vendido a un precio, he comprado a otro precio, no tengo problema. Ahora bien, los futuros no se venden para todos y cada uno de los años en los próximos 10. Los futuros se pueden comprar para 2 o 3 meses. Y entonces hicieron una estrategia a la que le llamaron Rolling Stack, que básicamente lo que consiste es, compro futuros, hoy estamos en marzo, que vencen en mayo, cuando llega mayo los cambio a junio, cuando llega junio los cambio a julio, etc. Y van renovando la posición. ¿Qué es esto que se ve en este dibujo? Y la renuevan solo por lo que les queda pendientes de entregar. Cada periodo renuevan solo lo que no han entregado en ese periodo que tenían que haber hecho. ¿Qué están haciendo con esto? Lo que están haciendo con esto, lo ha explicado antes Fernando, cada vez que cambias un futuro a otro vencimiento, es como cuando cambias un billete de avión. Si quieres cambiar la fecha del billete, la compañía te dice, te cuesta 20 más o igual te devuelven dinero. Cuando cambias un futuro a otro mes, pasa lo mismo, como cuando cambias el billete, o pagas o cobras. Esta diferencia que pagas o cobras por cambiar del futuro de marzo al de mayo, etcétera, se llama base. Si no se cubren, en el periodo T, sea cuando fuera, pagan el precio que había más la variación de precio acumulada. Si se cubren de esta manera con futuros, pagando la base o cobrando la base en cada cambio, el precio al que se van es el 19 más la suma de la base. Está bien hecho. A la izquierda, la variación del precio de contado. A la derecha, la variación de la base. Se ve que la base varía muy poquito y el precio varía mucho. Coño, está bien. Si estoy cambiando este riesgo por este riesgo, lo estoy haciendo bien. Sabemos que quebraron, porque lo he dicho al empezar, y sin embargo parece que lo estaban haciendo bien. ¿Por qué? La forma de la cobertura, que es comprar futuros en mercado organizado, tiene dos características. Primero, los futuros comprados en mercados organizados tienen liquidación diaria de pérdidas y ganancias, lo cual quiere decir que si por los 144 millones de barriles que pone ahí, da igual, el precio del petróleo sube, ganan con esto. Si el precio del petróleo baja, pierden con esto. Con la base igual. Si la base es positiva,
cada vez que la cambian pagan, si la base es negativa, cada vez que lo cambian cobran. ¿Qué pasó? Nos lo imaginamos antes de ponerlo. Allí el precio, aquí la base. El precio bajó y la base subió. Con lo cual, en la parte de la cobertura perdieron, porque el precio bajó $5 por barril, $5 por barril por 160 millones, y la base subió de la zona 0 a 0,30. Estos son números explicando cómo fue la cosa hasta llegar a los 1.100 millones de pérdida que tuvieron. Tuvieron 700 millones de salida de caja por la variación de precio y 300, casi 400, de salida de caja por la base, por el rolo de los futuros. Si no hubieran hecho nada, en este periodo habrían ganado 25 millones, que tiene delito la cosa, ¿no? O sea, es como cruel que hago una cobertura, con la cobertura me meto en un lío, si no hubiera hecho nada, estaría ganando dinero. Es como cruel. Pero en esos números que he enseñado de 1.100 millones de pérdida, nos hemos olvidado de que habían vendido petróleo a 24 para los próximos 10 años, con lo cual en la pata vendida tenían beneficio. De hecho, si el petróleo se hubiera quedado a 14, habrían tenido beneficio por unos 1.400 millones. Luego es verdad que con la cobertura a corto plazo estaban teniendo una salida de caja bestial, pero también es verdad que en la pata que habían cubierto tenían un beneficio implícito potente. Así que lo de 1.100 millones de pérdida es 1.100 millones de salida de caja, no de pérdida. Siempre y cuando los clientes respetaran estos contratos, obviamente. Si los clientes no respetaran los contratos hacia adelante, pues sí tendrían un problema, que tendrían en todo caso, no está relacionado con la cobertura. Es verdad también que tenían el riesgo de base, tendrían que seguir renovando y la caja les iba a andar haciendo así. Pero, en todo caso, lo que pasó es que el Consejo de la Matriz en Frankfurt decidió que se había acabado, despidieron al CEO por burro, por perder 1.100 millones en un año, decidieron despedir a los empleados que tenían en Estados Unidos, que son los que habían montado este Harry, y tomaron el 100% de la pérdida porque cerraron la posición. Con lo cual, esa salida de 1.100 millones de caja, que estaba compensada por 1.400 millones potenciales de beneficio en la otra pata, convirtieron la pérdida en pérdida de verdad, porque cerraron la posición. Y aquí es donde empezó el debate académico, porque, entre otros, el premio Nobel Merton Miller salió diciendo que los señores del Consejo de MG eran unos inútiles que no entendían nada y que habían quebrado la compañía tomando una mala decisión. Salieron otros académicos diciendo que al bueno de Miller le podía su pasión por los futuros y que esta operación era un desastre absoluto. El resto de la presentación es ver si la presentación era un desastre o no y por qué. Primera reflexión. Si estoy cubriendo 10 entregas de 16 a lo largo de 10 años, con 160 en contado, o yo recuerdo mal lo que me enseñaron aquí, o el valor presente de una cadena de 10 entregas de 16 es menor que 160 hoy, ¿vale? Lo cual quiere decir, primera cosa, esta posición es una posición neta comprada. Estos señores se comportaron como si el tiempo no tuviera valor.
Y en finanzas, lo único que tiene valor es el tiempo. Finanzas es dónde, en qué momento de tiempo tengo mi dinero. Si estás haciendo finanzas y no miras el tiempo, mala cosa en mi opinión. Segunda reflexión. He dicho que la base es más estable que el precio, y es verdad. Pero esto nos permite hacer un ejercicio. Si este ejercicio que voy a hacer ahora lo hiciera en la universidad, Fernando me suspendía, seguro. Ahora bien, si tienen ocasión, háganlo. Se puede calcular la varianza de estas variaciones. Es trivial, con Excel lo tienes en una columna, calculas la diferencia, lo marcas, le dices, calcúlame desviación típica, ¡pic!, y te sale. Me ha llevado 30 segundos hacerlo. Una vez que tienes la varianza, le calculas la raíz cuadrada, tienes la desviación típica. Una vez que tienes la desviación típica, dices, supongamos que se comporta como la normal, y le pongo 2 desviaciones típicas. 95% de probabilidad. ¿Vale? Ejercicio trivial, no tiene ningún mérito. Estadísticamente imperfecto. Aquí está hecho. Si hacemos esto, suponemos que se comportan como normal, le ponemos 2 varianzas, el precio del petróleo, cuando empiezan la operación, en el año 92, el rango de variación que tenía es el que está allí. Le he puesto un mínimo, he dicho, no baja de 5. No imagino un precio de petróleo negativo, ¿vale? Por eso la parte de abajo es recta. Y en la base, teniendo en cuenta que es una diferencia de precios, he dicho, me voy a poner cuidadoso, voy a decir que la base no me va a salir del rango, o sea, que el rango es plano. ¿Qué pasó con los precios de verdad? Pues esto que está aquí. Y lo que quebró a esta compañía es esta caidita y esta subidita. Es decir, que están por debajo de una sigma. Es decir, estos señores no se enfrentaron a un cisne negro, no se enfrentaron a un evento impredecible, no hubo nada. De hecho, el periodo del que estamos hablando me ha llamado la atención. Uno de los dibujos que ha puesto antes Fernando hablaba de la guerra del Golfo y el efecto dragón, y entre medias la línea estaba plana. Este periodo coincide con esa línea plana. Lo cual a mí me hace pensar que cuando estos señores en Estados Unidos, de una compañía súper diversificada, cuyo negocio era vender gasolina, y se pusieron a hacer futuros, ni siquiera tuvieron la prudencia de pensar cuál es el rango posible de variación de esto y qué me puede pasar si el precio se comporta como podría comportarse. No lo hicieron. Y esto es la crueldad final, ¿no? Esto es muy cruel y tiene muy poco mérito. Esto es acertar el premio de la lotería después del sorteo, ¿no? ¿Qué habría pasado si no se hubieran cubierto? ¿Y qué habría pasado si hubieran dejado el programa correr hasta el final? Con las bases, con los rolos, con toda la película. En la izquierda es el mensual, la línea azul clarita es con cobertura, la línea gorda es si no se cubren, y en la derecha es el acumulado. Lo mismo, la línea finita es con cobertura y la línea gorda es el acumulado. Aquí es cuando deciden cerrar la posición, que visto así es una crueldad, por eso decía que es una crueldad, ¿no? Pues si hubieran esperado un año, habrían recuperado 1.000 millones, y si hubieran esperado 3, habrían recuperado 3.000 millones. ¿No? Que los digo así, pero es bastante dinero. Me he preguntado muchas veces, ¿qué habría hecho yo si me encuentro en esta situación? Porque aquí es cuando toman la decisión de cortarlo. Y honradamente no tengo la respuesta. Las únicas cosas que se me ocurren es, yo creo que no habría consentido que la cosa llegara a este sitio. Y creo que no lo habría consentido porque me habría hecho el cálculo absurdo de las 2 sigmas. Pero eso es lo que pienso ahora, haciendo trampa porque sé lo que pasó. Si no hubiera sabido lo que pasó, no sé lo que habría hecho.
Pero es una decisión complicada. De todas maneras, esta mañana, mientras paseaba, por cierto, por el paseo al lado de la ría, precioso, pensaba, ¿estos señores qué estaban haciendo? El negocio de estos señores era vender gasolina. Y resulta que se meten en un follón que les saca 1.000 millones de caja, se dice, 1.000 millones de caja, porque tienen que financiar garantías en futuros. Me parece a mí que están un poquito desenfocados en su cuestión, ¿no? Que hay que ser consciente de en qué tipo de negocio y qué tipo de actividad trabaja uno. A mí me da la impresión de que esta actividad que hicieron estos señores era más una actividad para un banco que para una compañía comercial. Si esto lo hubiera hecho un banco, dices, vale, los bancos están preparados para tener que financiar garantías porque la política monetaria, el Banco de España, no sé qué, Las empresas comerciales no están preparadas para tener que sacar 1.000 millones del bolsillo y catapum. Entonces yo creo que el error básico de esta estrategia, aparte de los técnicos que he comentado, yo creo que el error básico es salirse del zapatero a tus zapatos. Es una idea magnífica cubrirse, es muy recomendable, pero igual no había que haberlo hecho por 10 años, igual no había que haberlo hecho por 160 millones de barriles, que es un disparate, igual había que haber pensado, oye, pues mira, la caja máxima que puedo sacar aquí son 200 millones y por lo tanto la posición máxima que puedo tener es no sé qué, pero probablemente se dejaron llevar por la ambición, de decir, oye, que esto es como tirar a parado. En todo caso, ilustrativo. Otro caso, Barings. Barings cuando quebró, que quebró como consecuencia de cosas en Singapur en el año 95, me parece recordar, ahora lo veremos. Era un banco que tenía más de 200 años, había saltado a la fama porque financió al gobierno inglés en las guerras napoleónicas. De hecho, los Barings tenían algo así como 5 títulos nobiliarios como consecuencia de aquello, y el rumor decía que la reina de Inglaterra administraba su patrimonio a través de este banco, que era un banco súper conservador y muy bien gestionado. Y este banco quebró, y quebró como consecuencia de operaciones en futuros en Singapur directamente asociadas, en principio, con el fraude de un empleado que tiene el nombre de Nick Leeson. Ha publicado un libro que se llama The Rock Trader, sobre el cual se ha hecho una película que ha tenido críticas muy malas. No he leído el libro, no he visto la película. Que por cierto ahora es director general de un equipo de fútbol irlandés, del Galway, y está allí de general manager de este equipo de fútbol. Este hombre, Nick Leeson, que trabajaba para Barings, le enviaron a Singapur y en Singapur fue simultáneamente responsable del front office y del back office. La bolsa de Singapur en aquel momento era una bolsa de corros en la que se negociaba de viva voz. Entonces Nick Leeson era el que iba al corro a negociar y además era el que llevaba la contabilidad de las operaciones. Utilizó esto para abrir una cuenta falsa a la que le puso el nombre de 8888, 5 ochos, en la que ocultó posiciones. Los amantes de la teoría de la conspiración, que decía antes Fernando, dicen que eligió el 8 porque el 8 es el número de la suerte en chino. Ni idea, no sé chino. Pero he escuchado también que el 5 es el número de la mala. Entonces lo que hizo al poner 5 ochos fue poner mala suerte. Pero como no sé chino, no sé si es verdad o no. En todo caso, en esta cuenta, entre los años 92 y 94, estamos hablando de un banco, Estamos hablando de un banco. Entre los años 92 y 94, con el calendario de pérdidas que se ve ahí, este chico acumuló 208 millones de libras, que en aquella época la libra valía más que hoy, unos 400 de dólares de entonces. Acumuló pérdidas que ocultó
por 200 millones de libras en esta cuenta, hasta diciembre de 1994. ¿Vale? Tenía esas pérdidas ocultas en la cuenta esta 888. Insisto que es un banco al que un empleado es capaz de ocultarle 200 millones de libras de pérdida. Y en los primeros días del 95, el 16-17 de enero del 95, se produjo el terremoto de Kobe. Como consecuencia del terremoto de Kobe, el índice Nikkei se desplomó y cayó pues una burrada, el 12% o yo qué sé. Por cierto, es curioso ver estos precios, ¿no? Porque el Nikkei, ayer lo miré, estaba con 21.000 puntos, teniendo en cuenta que en el año 95 estaba en 20.000, le hacía uno pensar sobre aquello de invierte ya que pierdes una oportunidad, ¿no? O sea, 20 años después sigue donde estaba, ¿no? Es curioso, es curioso. ¿Qué es lo que hizo este chico? Pues yo creo que mi hijo diría que se le fue la olla, ¿no? Lo que debió de intentar hacer fue intentar recuperar las pérdidas que había tenido pensando, como el mercado ha sobrereaccionado con la caída del terremoto de Kobe, esa sobrereacción se va a traducir en un rebote, por lo tanto, si compro futuros, en ese rebote gano una pasta que me sirve para cubrir las pérdidas que tenía acumuladas y encima para ganar más. Y lo que hizo fue que empezase a comprar futuros sobre el Nikkei como si se fueran a acabar. Porque ese número que está ahí, la escala roja a la derecha, 60.000 futuros, fue la posición más grande. Un futuro vale $100.000. 60.000 futuros pues son 6.000 millones de dólares en futuros. En 3 semanas este muchacho fue y se compró 6.000 millones en futuros. Como la bolsa siguió cayendo, pues el 23 de febrero se escapó a Frankfurt, porque ya no era capaz de soportarlo. Desgraciadamente, el domingo 26, el Banco de Inglaterra intervino Barings. El lunes 27, Barings no atendió las liquidaciones en Simex porque no hubo nadie que se atreviera a comprar el banco porque no sabían qué es lo que había detrás de verdad. Y una semana después, el banco holandés ING se quedó con Barings al precio de 1 libra y luego tuvo que poner 600 millones, me parece recordar, para recapitalizarlo. Una historia que suena familiar, reciente, con otras cosas, ¿no? Incluso las cifras. En este periodo, cuando se volvió loco y empezó a comprar futuros, pues perdió 600 millones adicionales que llevaron la pérdida total a 800 millones, que Barings no soportó. Vamos a escarbar un poquito. Estos son las pérdidas mensuales, esos 800 y pico millones. He cambiado la unidad de medida. Aquí lo pongo en dólares de Singapur porque es en la unidad en la que está publicado en el informe que he utilizado como referencia y para no hacer trampas con las cifras y que sea perfectamente identificable con la fuente, ¿no? El número es el mismo, esos menos 2.000 son los menos 800 de antes, libras, dólares de Singapur. Tuvo esas pérdidas, desde Londres le fueron enviando dinero para financiarlas y este chico decía que era para préstamos a clientes que no identificaba. Entonces, a 31 de diciembre de 1994, un banco, y señalo lo de banco porque es particularmente cruel, un banco tenía préstamos sin conciliar por 500 millones y no pasaba nada. Claro, me parece tremendo. O sea, hay un banco que le presta 500 millones, no sabe a quién, no sabe por qué, y luego se sorprenden porque los han perdido. Pues yo digo, manda carajo. ¿Cómo era el grupo Barings? El grupo Barings tenía 2 unidades. Tenía una unidad de asset management y una unidad de banco. Los resultados antes de bonus eran estos que están aquí. La unidad de gestión de carteras, o como le quieran llamar, ganaba 190 millones y el grupo bancario ganaba 37, para un total de 228. Es importante pre-bonus porque repartían la mitad en bonus. También es importante pre-bonus porque a 31 de diciembre del 94 tenían beneficios por 228 millones, que son más que los 208 millones de pérdidas que tenían acumuladas. Luego, si hubieran estado despiertos,
con los beneficios del año habrían cubierto las pérdidas, habría sido una faena, pero no habrían quebrado. Lo que pasa es que estaban a por uvas. Singapur, de los 37 millones, aportaba 28,5. Es decir, el 80% de los beneficios de la unidad bancaria dependía de un solo muchacho, a 12.000 kilómetros de Londres. El 80% del beneficio, un solo muchacho a 12.000 kilómetros. Esto es la estructura bancaria, estos son filiales, cada letrita, yo tampoco las leo desde aquí, ¿eh? Cada letrita es una filial de la parte bancaria, no de la parte de asset management. La estrella es la cadena hasta llegar a Singapur, una filial de 6.º nivel. Entonces resulta que tengo un grupo bancario que gana 37 millones y tiene 90 filiales. De las 90 filiales, una de 6.º nivel me genera el 80% del beneficio del grupo. Y nadie se mosquea. Y además el organigrama del banco era este. Lo llevo viendo desde que lo publicaron. Todavía no lo he entendido. Todavía no lo he entendido. El chico Nixon este estaba aquí. Tenía 3 jefes. Y además se entendía con este para que le mandara la caja. Y bueno, yo no lo he entendido todavía. Entonces, este banco, de esta manera, mandó todo este dinero a Singapur sin saber por qué y se encontraron que lo habían perdido. ¿Tienen algo que ver los futuros en esto? En mi opinión, no. En mi opinión, esto es un problema de una naturaleza, no sé la impresión que les he trasladado, pero en mi opinión aquí los futuros no han sido más que el mensajero que ha puesto de manifiesto problemas de otra naturaleza mucho más básica, de gestión de primero de primaria, vaya. O sea, esto es de las cosas que en primero sabes que están mal hechas. Y sobre todo por otra cosa que te puede pasar. Siempre hay alguien en la empresa que es muy bueno. Como es muy bueno, no le toques las narices. Bueno, cuidado. Cuidado, es verdad que hay que no tocarle las narices, pero también es verdad que no puede hacer lo que quiera. Cuidado. Segundo, y esto sí que es una enseñanza, a mí me ha sido muy útil todo el tiempo. La cuenta de caja no miente. No hay mejor sistema de control que mirar la caja todas las mañanas. Todas las mañanas. Y tienes planificación a corto y desviaciones y tienes no sé qué y te explica el de control, mira el menos 7% porque está subido, porque el margen ha bajado. ¿Y la caja? ¿Y la caja? Y si no entiendes lo que te está pasando en la caja, para máquinas y mira. La caja no miente, la caja no miente, la caja no miente. Y tiene una ventaja adicional, además de no mentir, es que la ves en tiempo real. Para la caja no necesitas que te lleguen las facturas, para la caja no necesitas, para la caja vas al banco y dices, ¿cuánto tengo? Y ya sabes lo que hay. Lo comparas con ayer, tienes más, no vas mal, tienes menos, pregunta por qué. Y si no te gusta, para máquinas. Vigilar la caja, vigilar la caja, vigilar la caja. Porque en este caso concreto, la salida de caja es igual a las pérdidas. Si hubieran parado la salida de caja, no habrían tenido las pérdidas. José. Sí. Es que no gestionó bien, o sea, no fue la decisión de invertir en futuros o no. El problema fue que tenían todo el beneficio concentrado en un pequeño banco. En una pequeña unidad. O sea, el problema estuvo en que no diversificaron todo el... No diversificaron, no le prestaron atención. Vamos a ver. Si tienes beneficios extraordinarios, puede ser, yo creo que por 3 cosas. Porque tienes un monopolio. Monopolio que puedes haberte creado tú mismo teniendo una idea magnífica, ¿eh? Google, por ejemplo. Primera fuente de beneficios extraordinarios, tienes un monopolio. Segunda fuente de beneficios extraordinarios, tienes mucho riesgo.
Si estás ganando mucho es porque estás tomando mucho riesgo y, por lo tanto, en un sitio en el que estás ganando mucho puedes perder mucho porque estás tomando mucho riesgo. Tercera fuente de beneficios extraordinarios, algo ilegal. ¿Vale? Los negocios más rentables son los ilegales en general, ¿no? Aquí se combinaron las tres cosas, desgraciadamente. No, bueno, dos de las tres, ¿no? Se combinó el riesgo y la ilegalidad. Pero si tienes beneficios extraordinarios, como no puede ser más que porque tienes monopolio, tienes mucho riesgo o hay algo ilegal, salvo que tú, CEO del banco, sepas que tienes una tecnología que te da una ventaja bestial y que te permite arbitrar en los mercados de futuros y que nadie más que tú es capaz de replicarla porque eres la bomba, salvo que tengas esa certeza, tú, CEO, estás en uno de los otros dos casos y entonces mejor te preocupas. Y el hecho de que este chico estuviera diciendo que ganaba 28 millones, hemos visto además que era mentira. Ganaba 28 millones porque escondía 200 de pérdida. Nunca ganó dinero, siempre perdió. Pero, sin embargo, esto es algo también, si uno piensa en la parte psicológica de esta pelea, si recordáis los dos cuadritos, ¿no? El de Asset Management y el del banco, pues esos dos eran muy amigos, ¿no? Y el del banco estaba fastidiado porque el otro, el no sé qué, en fin, como la vida misma, ¿no? Entonces el del banco necesitaba músculo. Cuando sale alguien que le da un poquito de alegría, pues coño, pues error. Es complicado, porque nuevamente, como en el otro caso, ¿no? ¿Qué habría hecho yo? Es decir, de pronto me aparece en una unidad, en una filial, me lo invento, en Colombia, me aparece una chica que es un crack y empieza a ganar pasta a lo bestia. Pam, pam, pam. ¿Qué hago? ¿Le toco las narices? Pues es complicado tomar esa decisión, ¿no? Pues una persona a la que conozco desde hace 10 años, me fío a muerte, no sé qué tal, y empieza a ganar, ¿qué hago? ¿Le toco las narices? Es complicado decidir. No hago nada, también es complicado decidir no hacer nada. Porque, insisto, es que hay cosas que son, si tienes beneficio extraordinario es porque tienes un monopolio, porque tienes mucho riesgo o porque hay algo ilegal. Y por más que te fíes, si pasa alguna de estas cosas, vale la pena ir y mirar. Y es, en mi experiencia, muchísimo más inteligente decir, cuando ves algo que no te gusta, los jefes del banco empezaron a mirar aquí. Si hubieran actuado, el banco no habría quebrado. Estuvieron, en mi opinión, tímidos. Porque este tío era un figura, porque no sé qué, porque claro, porque como vamos a no sé qué, seguro que hay algún error, vamos a ver si lo encontramos, no sé qué. Que no, caray. Que si hay algo que no te gusta, para, mira, y cuando sepas lo que hay, sigue. Por eso he dicho antes lo de que el Nikkei vuelve a estar en 20.000. Pocas oportunidades hay que no se vuelvan a repetir. Eso de o lo hacemos hoy o no lo hacemos nunca, en algunas cosas pasa, pero en muchas otras no. Bueno, pues esto sobre Barings. Y he preparado otros dos casos que tengo menos elaborados con diapos, pero que también son interesantes. Uno de ellos es Procter & Gamble, en el año 96. Hicieron un swap de intereses, en el que se pusieron a cobrar el fijo y pagar el variable. Hasta aquí todo normal. Y pagaban el variable según esa fórmula que está ahí. La fórmula del variable es el tipo a 30 días, ¿vale? Menos 75 puntos básicos, es un buen descuento, genial. Más el máximo, ya levanto la ceja y digo, a ver, entre 0, o sea, no puede ser negativo, el paréntesis solo suma, no resta, entre 98,5 multiplicado por el cociente entre el tipo a 5 años y 5,78, bueno, creo que lo entiendo, menos el precio del bono americano a 30 años. Eso dije yo, eso dije yo. Joder. Bueno, desafío a alguien a que sea capaz de decirme qué coño de posición estaban tomando estos señores. Porque
A ver, está bien hacer un swap, está bien tomarlo a tipo variable, es genial conseguir un descuento de 75 puntos básicos, es un buen descuento. Pero ¿qué hago mezclando precio con tipo, que convierto en precio, además entre 30 y 5 años? Los bonos a 30 años tendrán una duración de 15 años, quiere decir que el precio se mueve 15 veces lo que se mueva el tipo, más o menos. El bono a 5 años tendrá una duración, me da igual, porque como no tengo precio del bono, sino que tengo tipo entre tipo, la duración del bono a 5 años me da lo mismo. Entonces, los tipos de interés varían 0,10 para arriba, entonces supongamos que esto era 5,78, esto sube en el factor 0,10 entre 5,78 y el precio este, como se multiplica por 15 y en sentido negativo me baja en 1,5, luego los tipos de interés suben 10 puntos básicos y esto me sube 150 puntos básicos, con un par. Esto es hicieron honor al nombre, ¿no? El gamble. Esto es un gamble, pero con todas las de la ley. Pero nuevamente volvemos a lo de zapatero a tus zapatos. Procter & Gamble venden jabones, desodorantes. ¿Qué hacen metiéndose en esta historia? Pero, ¿a qué estaban jugando? De verdad, ¿a qué estaban jugando? Está bien que hagan un swap de intereses, es básico. Si yo creo que los tipos de interés van a bajar, chico, me quito del fijo y me paso al variable, que es lo que estaban haciendo, ¿no? Se quitan del fijo, se pasan al variable porque creo que los tipos van a bajar. Genial, pero vete de frente, no le pongas lazos, que no eres un banco, que eres un fabricante de jabón. Entonces, probablemente les enceló que a cambio del paréntesis esto era menos 75, joder, me dan un descuento de 75 puntos básicos. Sí, claro, pero a cambio de una cosa que no sabes lo que es. De hecho, Procter & Gamble, como consecuencia de esta historia, perdió 157 millones de dólares. Que tiene tela también. Hay que decir que, sin embargo, Procter & Gamble demandó al banco que le había vendido este tinglao, que era Bankers Trust. Es público, no estoy desvelando ningún secreto. Bankers Trust. Y les demandaron, hubo un pleito largo y Procter ganó. Y de hecho el juez dictaminó que Procter & Gamble solo tenía que pagar 30 millones de los 157 que había perdido. Porque el juez decidió que el banco no le había dado a Procter & Gamble toda la información que le tenía que haber dado para meterle en esta operación. Cosa que está bien, me alegro por Procter & Gamble, pero yo creo que sigue siendo válida la reflexión anterior. Si vendes jabón, ¿qué haces metiéndote en este jarigüey? De verdad. Está bien, insisto, hacer un swap de intereses, pero hazlo simple, hazlo fácil, hazlo de manera que puedas ir a tu consejo de administración y explicarles, he hecho esto por esta razón. Y si pasa esto, ganamos 7, y si pasa esto, perdemos 8. Y si perdemos es por esto, y si ganamos es por esto. Y hay que ser capaz de ir al consejo y contar las cosas así. Porque además, cuando uno hace una cobertura, si los precios se mueven en el lado que me preocupaba, voy bien, porque la cobertura me hace ganar dinero. Pero cuando hago una cobertura y los precios se mueven en el lado contrario, voy mal, porque la cobertura pierde dinero, como cuando compro un seguro. Cuando compras un seguro, si no lo usas, pierdes la prima. En general, prefieres no tener que usar el seguro. Pero si no lo usas, pierdes la prima. ¿Qué sucede? Que si en la contabilidad aparece primas de seguros, menos 50.000, nadie te pregunta nada. Si en la contabilidad aparece pérdidas por derivados, menos 50.000, todo el mundo dice, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Porque hay una cuestión psicológica, que no está mal, porque los derivados, como hemos visto, tienen una capacidad de generar pérdidas monstruosas muy deprisa. Entonces no está mal que haya avisos tempranos.
Precisamente porque tienen la capacidad de generar pérdidas muy deprisa, hay que estar preparado y que tu consejo sepa, oye, voy a hacer esto, lo voy a hacer por esta razón. Si pasa esto, contablemente tendré este resultado negativo de no sé cuánto y tal. Y si tu consejo está de acuerdo, santo y bueno. Y si tu consejo no está de acuerdo, no lo haces. Porque quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones sobre el nivel de riesgo de la compañía es el Consejo de Administración y no el director financiero. Con mucha frecuencia, el director financiero dice, joder, si voy al Consejo, les cuento esto, me van a decir que no, y voy a perder una oportunidad gloriosa. Pues piérdela, porque no es tu trabajo decidir si esa oportunidad se aprovecha o no se aprovecha, por más rabia que te dé. Pero es mucha peor la rabia. ¿Os imagináis el director financiero de Procter & Gamble cuando tuvo que ir a su consejo de administración a decir, ¿no os lo imagináis? Pues yo creo que vale la pena ahorrarse esa vergüenza. Es mucho más profesional y honesto. Es decir, creo que tenemos que hacer esto por esta razón y por esta razón. ¿Qué te dicen que sí? Tira millas y si pasa lo que tú habías avisado y si has tenido la prudencia de hacer el rango de variación y se lo has explicado y no sé qué, si estás en un caso malo no va a pasar nada, porque todo el mundo sabe que podía pasar. ¿Vale? Si no haces eso y te metes en un lío, pues puedes tenerlo. Otro caso, mucho más reciente, mucho más complejo. Perdón, sí. En virtud de los principios de la ley de contratos, se especificó, el juez especificó qué información el banco tenía que haberle dado a Procter & Gamble para que Procter & Gamble fuera obligado a cubrir la totalidad de las pérdidas. No lo recuerdo. No lo recuerdo y tampoco sé, es legislación americana que controlo mal. Tampoco sé exactamente cuál fue el clic que usó Procter & Gamble para recuperar el dinero. Sí sé que tiene que ver con que en la documentación que les dieron no recogieron el caso que he contado yo, que es qué pasa con el precio del bono si los tipos de interés suben porque la duración es muy alta. O sea, en toda la documentación de simulaciones sí sé que no habían incluido el caso que les hacía perder. Pero no sé si el juez dijo les tendrían ustedes que haber dado esto y aquello, lo ignoro. También sé que Bankers Trust no recurrió, con lo cual... Es verdad también, esto es una historia triste, Bankers Trust era un banco magnífico, divertidísimo. Fueron los primeros que compraron la licencia para usar un producto sobre el IBEX 35 y les cobré $1 por esa licencia que todavía tengo guardado, me lo pagaron en un billete, porque como en aquel momento estábamos queriendo que alguien nos lo comprara, pues cuando llega uno y dice, yo lo quiero usar, págame $1, te lo paga de mío. Y era un banco divertidísimo, pero hicieron operaciones como esta demasiadas. Hicieron demasiadas operaciones como esta, hicieron demasiadas operaciones en las que sus clientes perdieron dinero. Y perdieron dinero porque fueron demasiado listos, no los clientes, sino el banco. Y eso es otra enseñanza, vuelve a ser una mala idea. Hacer cosas que llevan a tus clientes a perder dinero no es una buena idea, ¿no? De hecho, desapareció, fue absorbido por otro banco porque la gente empezó a dejar de querer trabajar con ellos porque no se fiaban de ellos, aunque insisto en que eran buenísimos, era un banco magnífico. Pero decía el otro caso, el de JP Morgan Chase, más reciente. JP Morgan Chase no quebró como consecuencia de esta operación, lo cual es buenas noticias, quiere decir que algo han aprendido, ¿no? Y todos hemos aprendido. Este caso es más complejo. Es más complejo porque utilizaron derivados, pero utilizaron derivados que son derivados sobre crédito, credit default swaps, ¿no? Que básicamente hay con el credit default swap, el que compra esto lo que hace es que a cambio de pagar una prima normalmente trimestral, pues se garantiza que si quiebra una compañía o alguna de una cesta o lo que sea, recibe compensación por esto. El que está en la posición contraria, en la posición de vender la protección, lo que hace es que cada trimestre cobra la prima
pero si se produce la quiebra de una compañía a cambio de esa prima que ha venido cobrando, pues tiene que compensar al comprador del seguro, digamos, tiene que compensarle por la pérdida que se haya producido, pactada o lo que sea o tal, ¿no? Los credit default swaps que son instrumentos muy complejos, tienen una característica que no tienen los seguros, y es que normalmente no te dejan comprar un seguro sobre una cosa que no tienes. Sin embargo, con los credit default swaps puedes comprar un seguro sobre una cartera aunque no tengas el bono. Es decir, puedes comprar protección porque crees que la probabilidad de quiebra de no me digas qué compañía o qué grupo de compañías es alta, entonces compras protección aunque no tengas bonos de esa compañía en la cartera. El episodio con Morgan se produce alrededor de credit default swaps y se produce alrededor de otra cosa que también es una idea que a mí me parece buenísima. Y es que, por su estructura de balance, JP Morgan es un banco enorme y magnífico, ¿no? Y tiene unos sistemas de control de riesgos que son iguales que el mejor. No sé si son el mejor, pero luego son iguales que el mejor, ¿no? Con lo cual fue muy sorprendente que de pronto tuvieran un tropezón con una cosa de estas. Por su estructura de balance, JP Morgan tiene más depósitos recibidos de clientes que préstamos concedidos, lo cual quiere decir que tiene exceso de tesorería, ¿vale? Que como banco es una posición magnífica para tener también, ¿no? Como tienen un exceso de tesorería, pues lógicamente también, hace ya muchos años, decidieron utilizar eso de forma inteligente. Entonces crearon una unidad a la que le dieron el nombre de CIO, C-I-O, que es CEO Investment Office, la oficina de inversión del CEO. Y con ese dinero lo que tenían los administradores de esa masa patrimonial, que es el exceso de tesorería que tiene el banco, los gestores de eso recibieron la instrucción de, uno, rentabilizarlo y dos, que es la parte más importante en lo que nos afecta aquí, utilizar ese dinero para hacer una macrocobertura del balance, puesto que en el activo estoy prestando dinero a un montón de compañías que podrían quebrar, utilicemos este exceso de tesorería que tengo para comprar seguros, no vaya a ser que me quiebre alguna de las compañías a la que yo le he prestado dinero. Entonces, a cambio de pagar un poquito con este excedente que tengo aquí, me aseguro que si quiebra una compañía a la que yo le he prestado dinero, me devuelven la pérdida que he tenido, con lo cual, desde el punto de vista de balance, estoy haciendo una macrocobertura, que así dicho es una muy buena idea, la verdad. De hecho, en el año 11, esta cartera que tenían de CDS comprados les generó, como consecuencia, desgraciadamente, de empresas americanas o europeas o lo que fuera, el año 11 estamos hablando, que entraron en default, pues tuvieron un beneficio 500 millones de dólares o algo por el estilo, que les compensó con los eventuales quebrantos que hubieran tenido como consecuencia de estas pérdidas en el resto del balance. Luego funcionó bien. ¿Qué sucedió? A principios del año 12 estuvo ya claro que los mercados de crédito, en vez de seguir tensionándose, se iban a relajar, porque la Reserva Federal ya había empezado, si no había empezado con su plan de compras, ya había dicho que iba a empezar, y por lo tanto el mercado de crédito se empezó a relajar. Y entonces, ¿qué sucedió con la cartera que tenía JP Morgan de cobertura para esa cobertura de balance? Como los mercados de crédito se relajaron, el precio del seguro se redujo y JP Morgan se encontró con que había comprado seguros caros. Como había comprado seguros caros, porque ahora estaban más baratos, y tienen la obligación del mark-to-market diario, pues tuvieron que empezar a registrar pérdidas porque habían comprado seguros caros. Tomaron la decisión lógica, en un caso así, reduzcamos la posición. Si los mercados de crédito se están relajando, necesito menos cobertura. Si necesito menos cobertura y me está empezando a generar pérdida, reduzco la posición. Sensatísimo todo ello. ¿Qué sucede? Que miran y si cierran la posición simplemente vendiendo lo contrario de lo que habían comprado, pues tienen que materializar pérdidas entre 500 y 1.000 millones. De golpe, pumba. Joder. Y entonces lo que hacen es que en vez de vender lo que habían comprado materializando la pérdida, venden un instrumento parecido que teóricamente tiene una correlación alta con el que habían comprado. ¿Vale? Esto es como lo de Metal Gesellschaft,
toman riesgo de base. ¿Vale? Eso lo hemos visto antes. Toman riesgo de base con credit default swaps, que es sofisticadísimo. El riesgo de base es interesante de ver. Los índices que se utilizan para esto, que los publica, los de referencia básica, los publica una empresa que se llama Markit. Y Markit saca su índice 2 veces al año. Ahora está sacando uno, me parece. La semana que viene me parece que anuncian ya el índice. Y les pone un número. Entonces, y saca 2 índices. El de empresas que llaman investment grade, que son empresas buenas, y el que llaman high yield, que son lo que antes se llamaban bonos basura, ¿no? Y sacan estos 2, que tienen una composición determinada en el momento que los sacan, y cada 6 meses los revisan, y los van numerando. Entonces, el primero fue el CDS1, el segundo es el 2, el 3, el 4, el 9, ahora debemos estar por el 30 o por ahí, más o menos, ¿eh? Y en cada revisión meten y sacan compañías de cada uno de los 2 índices. De manera que el índice de high yield de hoy, aunque tiene el mismo nombre el índice, el número es distinto y ese número me dice que las 125 compañías que están ahí metidas son distintas de las 125 compañías que estaban metidas en el índice que tenía el mismo nombre, pero otro número, hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Vale? Como consecuencia del paso del tiempo, en 2012, el índice High Yield con el número 9, que es del año 2006, 2007, el Investment Grade, tenía algunas compañías que en el año 12 estaban en situación de bono basura porque su calidad de crédito se había deteriorado. No todas, pero sí una parte. Entonces, la historia es, una parte de un índice con el no sé qué tenía unas compañías que estaban en otro índice, y entonces si esto se comporta como se tiene que comportar, correlaciona, y entonces si vendo este, de hecho estoy vendiendo aquel. No sucedió. La correlación no funcionó, cometieron el mismo error que el chico de Singapur. El mercado se equivoca, doblo la apuesta. El mercado se equivoca, doblo la apuesta. El mismo error que el chico de Singapur. Llegaron a tener una posición, que es una salvajada, de 157.000 millones entre el lado comprado y el lado vendido. Y en ese momento el jefe dijo, se acabó, lo cerró. Que levanten las manos del teclado, que cuelguen los teléfonos todos los traders, que se me han vuelto locos. Estos chicos separados, vienen otros, que cierren la posición. Nunca sabremos cuánto dinero perdió de verdad Morgan con esto. Lo que dice el rumor está publicado en prensa. Es que perdieron unos 9.000 millones como consecuencia de esta operación. También es verdad que hay algunas cosas que le hacen a uno decir, qué raro, ¿no? Un empleado de JP Morgan se fue a trabajar a un hedge fund que tomó la posición contraria. En derivados, cuando uno pierde, otro gana. Entonces, si estos perdieron 9.000, otros por ahí ganaron 9.000. Pues un empleado de Morgan dejó de trabajar en Morgan y se fue a trabajar no sé qué. Una unidad del propio banco tomó la posición contraria. No sé, hay aquí algunas cosas raras que uno dice, También es verdad que se produjo otra cosa. De acuerdo con las reglas bancarias actuales, Basilea III, que son las que están viniendo y ya se empiezan a aplicar, ahora todas las posiciones en derivados tienen que ser colateralizadas. Colateralizada quiere decir que le tengo que dar garantía a mi contrapartida, aunque sea una operación OTC, por el importe del riesgo abierto. JP Morgan tenía unas broncas continuas con sus contrapartidas alrededor del importe de la garantía a aportar, porque Morgan valoraba las posiciones de manera distinta que las contrapartidas, lo cual es una señal de aviso. La caja no miente. La caja no miente. Si tu contrapartida te dice que no está de acuerdo con la valoración que tú le estás dando a la posición, tu contrapartida se equivoca o te equivocas tú. Si es una contrapartida, vale. Si son 10 y los 10 te dicen una cosa y tú dices lo contraria, pues hombre, igual, si eres el único que va en una dirección por la carretera, igual los que van mal no son ellos, sino tú, ¿no? Pero bueno, en todo caso, y este caso me parece interesante, más allá de la sofisticación, porque a mí me ha ayudado a darme cuenta que el caso de Metallgesellschaft y el de Barings tienen enseñanzas que se repiten y se repiten aquí. Esto es una combinación de los dos. Tomo riesgo de base, me equivoco, encima
la apuesta no sale como yo pensaba, la doblo. Pues ya lo habíamos visto, ¿eh? Ya lo habíamos visto. Bueno, ¿qué enseñanzas saco yo de todo esto? Pues saco 5, quizás podría sacar más, ¿no? Una es que el tamaño importa, no es lo mismo tomar una posición pequeña que una posición grande. Hay que conocer el músculo que uno tiene, y si uno no puede levantar una piedra de 200 kilos, mal hará en ponérsela encima de los hombros, porque tiene que saber sus propias fuerzas. El segundo es que la correlación, que es el riesgo de base, no es estable, la correlación varía. Y como tomes riesgo de base, estás tomando riesgo de correlación, y la correlación se va a mover, y como se mueve en el sentido que te hace daño, te va a picar mucho. La tercera es controlar la caja, controlar la caja, controlar la caja. La otra es hacer la simulación y el rango de variación, el minuto de decir, oye, si a esto le pongo 2 sigmas como si fuera una normal, ¿qué pasa? Y si me voy a este extremo, y si me voy a este otro, y si lo que veo no me gusta, pues pienso otra vez. Y lleva 1 minuto. Si quieres utilizar esto del rango de variación para ganar dinero arbitrando, pierdes, seguro. Pero si quieres utilizar esto para controlar que no estás haciendo ningún disparate, te ayuda mucho, porque acabas de acotar el problema a un disparate, ¿eh? Y además, alrededor de esto hay otra reflexión adicional, en mi opinión, y es que la única cosa que sabemos cierta sobre el futuro es que no sabemos lo que va a pasar. Es la única cosa que sabemos segura. Entonces, es muy fácil hacer un modelo matemático magnífico, pasarse semanas trabajando para pulir una serie temporal, y me hago un modelo Gartz, no sé qué, que es la bomba, y que funciona con una precisión del 99,999999, y además lo aplico a no sé qué, y hago 37.000 simulaciones en mi ordenador, y entonces me enamoro de mi modelo y digo que el resultado del modelo es bueno. Y como estoy enamorado de mi modelo, no pienso que igual me he equivocado, ¿eh? Entonces, es bueno de pronto dar un pasito atrás y decir, oye, si en vez de hacerlo sofisticado lo hacemos con la calculadora del móvil, todos estos gráficos que he puesto se pueden hacer con la calculadora del móvil, ¿eh? Todos. Y la otra es, por último, los beneficios extraordinarios. Insisto, beneficios extraordinarios solo pueden ser por 3 razones, ¿eh? O tengo un monopolio, o tengo mucho riesgo, o hay algo ilegal. Pero en todo caso, y para acabar, yo creo que no hay nada que sustituya al viejo y antiguo sentido común. Cuando uno se enfrenta a cosas de esta naturaleza, lo que tiene que hacer es procurar encender el cerebro. Porque con frecuencia, y esto me lo he encontrado muchas veces en toda mi vida profesional, con frecuencia, cuando la gente se acerca a las finanzas, se bloquea. No lo voy a entender. Y como no lo voy a entender, hago lo que me dicen. Digo, no, si no lo entiendes, no lo hagas. Que cuesta mucho esfuerzo ganar dinero como para dárselo a otro sin saber por qué se lo estás dando ni para qué. Entonces, si no lo entiendes, no lo hagas. Lo peor que te puede pasar es perder dinero sin saber por qué lo estás perdiendo. Porque si lo pierdes y sabes por qué, dices, qué burro soy. Pero si lo pierdes y no sabes por qué, es que qué burro eres. Y con esto he acabado. Muchas gracias. Bueno, José, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y podemos dedicar, tampoco mucho, pero 10 minutillos, 5 o 10 minutillos a algunas cuestiones. Mientras alguien se va animando, sí me gustaría, reflexionando sobre el último caso, tú ya lo has dicho, pero quiero recordárselo a los asistentes, es que JP Morgan eran muy buenos en temas de control de riesgos, tenían modelos tan buenos o mejores que nadie. Y yo creo que ahí puede haber también algo de esto, ¿no? Tenían modelos tan buenos, creían tanto en sus modelos, en sus GARCH, GARCH son modelos para ir prediciendo la varianza y las covarianzas. Entonces, tenían tal fe en sus modelos que creyeron que aquello era incuestionable. Y el problema de un modelo estadístico es que es cierto que puede, cuando decimos 99,9, sí, claro, pero puede pasar el 0,1. Pero yo creo que hay un problema más grande, y es que todo modelo estadístico
está basado en datos del pasado y los datos cambian. Tú has hecho un modelo que funciona fenomenal en una época, pero llega una crisis y ese modelo, las correlaciones varían. Por ejemplo, dos índices que han estado muy correlacionados en una época, llega a otra época y están menos correlacionados. Y si tú estás cubriéndote ahí, ya tienes el problema. Yo, del caso estaba tomando aquí notas porque creo que en el caso de JP Morgan probablemente hubo bastante pues de autoconfianza, de confianza en que ellos eran muy buenos en esto, que lo tenían. Y algo que es, lo aplico a otra, es frecuente el comentario de, ¿no funciona el micrófono? Bueno, no usa eso, sí. Como tengo este aquí. Digo que algo que es frecuente, ¿no? Yo por lo menos lo escucho con una cierta frecuencia. Los periódicos no se enteran, ¿no?, de las cosas, los periódicos no se enteran, ¿no? Cosa que no es verdad. Si uno mira los periódicos con un poquito de distancia y pasado el tiempo, a lo mejor no aciertan en el matiz, pero que informan y que hablan de lo que tienen que hablar, mi experiencia es que sí que lo hacen. Que igual yo lo habría contado de otra manera, que no sé qué, pero con los mercados pasa igual. Yo me he hartado en mi vida profesional de escuchar el mercado se equivoca. Y digo, pues mira, pues igual se equivoca, pero está bajando, macho. Y tú estás comprado y estás palmando. Y esto es así y no tiene vuelta de hoja. Dices, ves que se equivocan y son unos burros. Bueno, pues serán unos burros si se equivocan, pero está bajando y tú estás palmando y estás palmando. ¿Y qué vas a hacer? Como ellos se equivocan y son unos burros, ¿te comes la pérdida y te comes la pérdida? ¿O como ellos se equivocan y son unos burros, dejas de perder y esperas a que dejen de ser burros para empezar a ganar? Mi opinión es que me ha hecho gracia escuchar antes a Fernando sobre este tema, ¿no? Que es una reflexión continua. El mercado se equivoca. Bueno, pues igual se equivoca porque sobrereacciona un poco. Pero yo no recuerdo ningún episodio en el que el mercado haya dado señales que no sean correctas. A lo mejor se ha equivocado en la intensidad, pero en la dirección yo no recuerdo nunca que eso haya pasado, nunca. Ahora los mercados están todos un poquito desconflautados, no sé qué, que parece que baja, que no sé qué, y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, ¿qué pasa? Que los tipos de interés van a subir, y van a subir mucho. Y cuando los tipos de interés suben, los precios de los activos bajan, nuevamente de primero de carrera. Dice, no, pero es que los tipos de interés van a subir, tipos de interés suben, precios de los activos bajan, aquí y en cualquier lado. Podemos estar de acuerdo en si van a subir 7 o van a subir 37, pero que cuando los tipos de interés suben, los precios de los activos bajan, vamos, es que me parece. Otra cosa es que digas, no, pero es que este activo concreto está infravalorado y entonces lo que va a pasar es que va a haber una revaloración relativa, me parece estupendo, pero primero lo básico, y el mercado está diciendo, insisto, el mercado tiende a no equivocarse, y el que se empeña en ir contra el mercado o lo tiene clarísimo, y si lo tiene clarísimo, oye, un respeto, pero o lo tiene clarísimo y sabe por qué, y sabe cuándo, y sabe cómo, o pensar que todos los demás están conduciendo en dirección prohibida, pues es un poquito arriesgado. Es un poquito arriesgado, en mi opinión, vamos. Bueno, por corroborar lo que decías, es que al final son reglas muy básicas. La fórmula de descuento, acordaos de herramientas para el cálculo financiero de primero, la fórmula de descuento os dice que si el tipo de interés sube, que es el denominador, el valor baja. Pero que son cosas muy elementales, pero que a veces hay que recordarlas. Yo te quería preguntar, tal como lo has explicado, yo lo había leído alguna vez, la verdad es que tal como has explicado los casos, a mí me han quedado súper claros, porque había leído, pero no los había visto enteros, lo había leído en el periódico, pero como por etapas, como por capítulos. Entonces, ahora el verlos enteros, al menos, a mí me ha servido para clarificarlo mucho. Pero me ha parecido, claro, el caso de Barings es que ha parecido como que es que ni es un caso de derivados. Este hombre se podía haber llevado el dinero a jugar solo a la ruleta. Eso es lo que, bueno, sí, eso es lo que he contado, sí. Esa es mi conclusión. Que no es un caso es que realmente se podía arribar, es un caso de desastre organizativo. Eso es lo que yo creo y eso es lo que he intentado contar, sí, porque me parece que es muy ilustrativo. Me parece que es muy ilustrativo darse cuenta cómo si tienes mal montados los sistemas de control y tienes mal montada la organización, vas a perder dinero. Es decir, la buena organización y el buen control son herramientas estratégicas de competencia básicas que hay que tener muy bien articuladas. Si quieres ser eficaz compitiendo, tienes que tener muy bien montada la organización
y los sistemas de control. Vamos, me parece que sí. Si no los tienes bien montados, por algún sitio te va a explotar el globo. Y a mí eso me parece que es muy básico, pero me parece que es muy así. Sí. Me ha parecido, de verdad, lo digo por la gente que está estudiando y nos acompaña, hacer mucho caso de lo que se ha contado. Agustín es amigo. No, lo digo de verdad en el siguiente sentido. De la gente que sale de esta casa es gente de muy buena. Y entonces cuando salen se colocan en puestos de trabajo bastante sofisticados. Es bastante normal. Ha sido así en el pasado y posiblemente será así en el futuro. Deseemos que sea así. Pero él ha contado dos cosas muy de la comercial y que yo creo que son mensajes fundamentales. Una cosa, primero es entender lo que tienes entre manos. O sea, no hacer nada con algo que no entiendas al 100% lo que tienes entre manos. Y no por el prurito de querer saber, hacer que entiendes y realmente no entenderlo. Y eso pasa en el mundo. O sea, en una mesa de operaciones, ¿quién es el que da la cara y dice yo no lo entiendo, o yo no lo veo, o yo lo veo al revés? Bueno, pues es fundamental no dejarse llevar por eso que no, él lo sabe más, él lo ve más y lo voy a hacer. Estar muy seguros de lo que es. Lo que ha explicado José Masa, conceptualmente parece fácil, pero el funcionamiento real es muy complejo y, por lo tanto, hay que dedicarle mucho tiempo a entenderlo al 100%. O sea, no os dejéis llevar por los cantos de sirena y entrar muy en la realidad de lo que significa cada instrumento de estos, porque muy posiblemente dentro de 3, 4 o 5 años vais a tener alguno entre manos. Y, por lo tanto, no acercaros a ello con la autosuficiencia de que yo sé todo y lo domino todo, porque ese es el principio del fin. Como no lo domines muy bien, una herramienta tan sofisticada, corres riesgos peligrosos. Y se ha sucedido en todos los casos. Y luego hay otra que es muy de la comercial, y me ha hecho mucha gracia oírle, me ha recordado a mi profesor de contabilidad. Caja es caja. Eso en esta casa siempre hemos aprendido mucho. Caja, lo que dice la caja, es lo que dice la caja. Dicho de otra forma, siempre poneros en el peor de los casos de los riesgos posibles. Siempre. O sea, al hacer la simulación, o al hacer el planteamiento de la cobertura o el planteamiento de lo que sea, no vale ponerse en una posición intermedia. Siempre hay que ponerse en el peor de los casos, porque eso es lo que te evita que te suceda lo que sucede. Entonces, no, a mí me ha parecido, es una suerte poder oír a personas que lo han vivido en su experiencia, y por lo tanto, lo que ha hecho José Masa es enseñar de esos casos que dónde están los riesgos. Parecen fáciles, pero están ahí mismo. Y vosotros estáis ahora formándoos, no os dejéis llevar, a mí me da un poco de miedo por esto es la moda, yo sé mucho de esto, yo estoy en una mesa de operaciones, tal, sin dominar con todo detalle el instrumento. Claros siempre en dominar esto y hacerle caso a él. Hacerle caso, porque a mí yo he vivido en ese mundo y le tengo mucho miedo. O sea, el mundo de José Masa, yo trabajaba en la bolsa y le hemos cogido mucho miedo. ¿Por qué? Porque si no lo dominas muy bien y si no controlas el riesgo al máximo, corres peligro. Sí, hombre, también es verdad que estos perdieron, pero los del otro lado ganaron, ¿eh? O sea que también, y las mismas cantidades. A mí también me gustaría hacer una pequeña puntualización, una reflexión sobre algo que yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos encontrado y se van a encontrar, que es el riesgo de la patada para adelante. O sea, cuando tienes un problema, si le das patada para adelante, lo más probable es que se complique y se convierta en algo mucho más grave y desde luego que nos cueste mucho más dinero. Así es. Es algo muy humano que nos vamos a encontrar y os vais a encontrar seguro en algún momento de vuestra vida alrededor o en primera línea o alrededor. Y ese riesgo de pegarle o esa tentación de pegarle la patada para adelante porque se va a solucionar de alguna forma habitualmente es gravísimo. Sí, se convierte en algo gravísimo. Yo no conozco a nadie al que hayan despedido por ir a su jefe o a su consejo a decir
nos ha salido mal, hemos perdido tanto. No conozco, y sobre todo, si dice, y ya lo cerré, y he tomado una pérdida de no sé cuánto. Yo no conozco a nadie al que le hayan despedido por hacer eso. Y sin embargo, hemos visto casos de gente que no ha hecho eso y se ha llevado por delante su compañía entera, ¿no? Y pasa más a menudo de lo que parece. O sea, el Sí, riesgo sí, ese sí. de la patada para adelante Sí, que es... aparece más a menudo de lo que parece. Claro, pero por otro lado, si lo piensas un poquito en términos humanos, que es lo que entiendo estás planteando, ¿no? Claro, es muy difícil, pues es un ejercicio de humildad tremendo, decir, me he equivocado y le he metido a mi empresa 100 millones de pérdidas. Joder, pues hay que tener un cuajo muy especial para, primero, decir eso, empezar diciendo, me he equivocado. Ya para decir eso hay que tener mucho cuajo. Y luego para decirlo en público, pues cuajo doble, ¿no? Y claro, pues requiere un ejercicio de humildad tremendo, pero cuando uno se mete en cosas de esta naturaleza, pero incluso en cosas más generales, yo creo que eso es obligado. El que quiera dirigir una empresa en serio sin tener un puntito de humildad corre un riesgo muy serio, porque yo me equivoco aproximadamente en la mitad de las cosas que hago. Y yo tengo gente al lado que me ayuda a decir, che, que te estás equivocando y aceptarlo, o sería lamentable y penoso, ¿no? O sea que, pero bueno. Pero desde luego yo creo que es un cuajo que en esta casa se tiene y se aprende. Sí, yo espero que sí. Es importante que no lo olvidemos. Espero que sí, porque así es. Dos cuestiones. Una en relación al caso Barings. Si no me equivoco, en el año 94 y 95, la directiva Basilea II estaba en vigor y esta ya tenía medidas de... Basilea 1, ¿eh? Estaba Basilea. Basilea I, pero Dos es alrededor del 2000 cuando empieza. Bueno, yo tenía entendido, cuando yo fui al colegio ya me decían del Basilea II, pero bueno, deduzco que de Basilea ya tenía, parece entonces, medidas, bueno, cláusulas con respecto a la medición de reservas, liquidez y otras métricas. Dado que el caso de Barings ocurrió en el 94 y 95, ¿dónde estaba el organismo supervisor? Es una buena pregunta. No lo he contado porque también he preferido destacar unas cosas sobre otras. La forma en la que este chico hizo trampa fue diciendo que estaba arbitrando, es decir, aprovechando que los futuros sobre el Nikkei se negociaban simultáneamente en Osaka y en Singapur, lo que decía es estoy comprando en Osaka y estoy vendiendo en Singapur, o al revés, estoy ganando la diferencia. Entonces, como la pata tramposa la ocultaba en la cuenta 8888, lo que aparecía en el balance oficial era una posición arbitrada. Y por lo tanto, desde el punto de vista del supervisor, lo que había era una posición arbitrada. Ahora bien, vale, o sea que esto creo que contesta a la pregunta, ¿no? Lo que uno se pregunta es, un banco tiene un empleado que le dice, he comprado en un mercado organizado, he vendido en un mercado organizado, el banco no comprueba que eso es así. Yo me hago cruces, de verdad, o sea, digo, no me entra en la cabeza, porque si eso no lo hace mi madre, bueno, o sea, mi madre yo le digo, te he comprado no sé qué y te he vendido no sé cuál, y no lo comprueba, vale, lo entiendo, pero un banco que no lo compruebe, parece que no tiene perdón. Me parece que no tiene perdón. Pero la explicación es esta. La explicación es que contablemente lo que tenía era una posición arbitrada. Y lo que pasa es que una pata del arbitraje era falsa porque estaba compensada con la pata oculta. Por eso no se veía. Pero sí, los supervisores estaban mirando para un lado. 500 millones de préstamos sin conciliar y que el Banco de Inglaterra, que era el supervisor, no diga nada, es sospechoso, ¿no? Se podía haber hecho mejor. Sí. Y la segunda cuestión es más genérica, más general. Si ha visto usted en su análisis el factor de speed trading en el mercado de, por ejemplo, de opciones, porque todos sabemos que speed trading inyecta riesgos fuertes de alta volatilidad al mercado. Y
combinando speed trading con opciones, pues ahí también tenemos otra arma de destrucción masiva. ¿Ha visto usted ¿Ha visto usted la prevalencia de speed trading en el mercado de opciones? A ver, sí, pero quizás lo que no comparto es la conclusión. Digamos que ahora se habla mucho, ¿no?, de como hay ordenadores negociando a toda velocidad y entonces no sé qué, y entonces se disparan, y entonces tengo un modelo, y entonces tal, y entonces los humanos no nos da tiempo a reaccionar y pasan cosas sin que nosotros lo veamos, ¿no? Y como hay máquinas y máquinas y máquinas, y de pronto el libro se vacía y entonces el precio cae y no sé qué, que es de lo que estamos, entiendo, es de lo que estamos hablando, ¿no? Que es verdad que pasa. Pero digamos que echarle la culpa a la velocidad de los ordenadores me parece que es no se la quiero quitar, no le quiero quitar importancia, pero tampoco me gustaría magnificarla. Quiero decir, cuando yo empecé a saber lo que era la bolsa, en la bolsa de Bilbao se negociaba en corros y entonces la gente hablaba a gritos para comprar y vender, y los que estaban en el mercado pues eran 15, y los de fuera pues llegaban al mercado mañana o pasado, ¿vale? Porque era como se hablaba, y el arbitraje con Barcelona o con Madrid, que se hacía porque los precios se descuadraban, pues igual el arbitraje era que compro hoy y vendo mañana, ¿vale? Porque nos movíamos en un mundo en el que la velocidad era la voz y el teléfono y el telex. Las operaciones, ¿alguno de ustedes ha visto un telex? Las operaciones se confirmaban por telex, ¿no? Que ahora se confirman al móvil, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en un mercado que se mueve mucho más deprisa, pero también es verdad que asociada a esa velocidad se produce la ampliación del número de agentes. En este momento a la Bolsa de Bilbao la están mirando millones de personas en cualquier lugar del mundo, no solo 15 que estaban en el corro, lo cual hace que el efecto negativo que tiene el exceso de velocidad esté compensado, en mi opinión, por el efecto muy positivo del acceso a casi cualquier mercado del mundo desde cualquier lugar del mundo, porque eso hace que el número de agentes que están participando en cada mercado sea muy superior y, por lo tanto, en general, la calidad de los precios que se producen es más alta que cuando solo había 15 agentes o 10 agentes de cambio y bolsa negociando entre ellos en un corro al que no podían acceder más que ellos, ¿eh? O sea que yo creo que hay ahí elementos, fuerzas que se compensan entre sí. Muy bien, pues, bueno, pero, que sea la última pregunta, ¿vale? Por ti, pero vamos, yo estoy encantado. Sí. Adelante. No, simplemente, que a lo mejor es un punto de vista de un alumno que todavía no tiene ni idea del mundo profesional ni nada, pero volviendo al ejemplo del banco de antes, no entiendo cuál era el interés de una firma que el banco era una de las líneas de negocio, ¿no? Eran dos, el asset management y el banco. No entiendo por qué le dieron tanto dinero si el beneficio que generaba era tan bajo, dentro de todo el dinero que ganaban, porque ganaba el asset manager, el beneficio era de 190 y algo, y el otro, aunque fuese mentira, era de 28, ¿no? Una cosa así. Y no entiendo por qué se destinó tanto dinero a una parte del negocio que generaba tan poco beneficio con respecto a toda la empresa. Efectivamente está bien visto. De todas maneras, tiene que ver, sí, hay señales por todos lados que dices, pero hombre, por favor, que eres un banco, coño, enciende el cerebro, ¿no? Sí, de todas maneras los bancos en esto funcionan de una manera ligeramente distinta. Digamos que para un banco financiar garantías, que es teóricamente lo que estaban haciendo, es un asunto que no les pone muy nerviosos, no están gastando capital, simplemente están bloqueando tesorería, que es una cosa distinta, es distinto bloquear tesorería que gastar capital, ¿eh? No están invirtiendo, están haciendo otra cosa distinta. Y por otro lado, según el banco, lo que estaban haciendo era dar préstamos a clientes, ¿vale? Porque aceptaron que esos dineros eran préstamos, que luego no estaban conciliados, pero en la contabilidad del banco aparecían como préstamos. Entonces, si relacionas eso, los 28 millones de beneficio, con 200 millones prestados, hombre, pues no es un mal margen. Yo creo que muchos bancos del mundo estarían felices si pudieran prestar 200 millones ganando 28, ¿no? Que es el 14%, si no me equivoco. O sea, es un margen estupendo. O sea, que hay un problema de mal control ahí, ¿eh?
Hay un problema de mal control, sin duda, vamos. Pero sí que hay que prestarle atención precisamente a eso. Uno de los objetivos que tenía era ayudar a que se despertaran esta clase de preguntas, relacionar una cosa con otra, ¿no? Pues las cosas suelen estar relacionadas. Bueno, Fernando, me corta la... No. Me ha dicho José que puede haber otra preguntilla más, si tenéis alguna más. A ver quién se atreve después de lo que has dicho. Solo puede ser un no alumno o uno al que ya hayas aprobado. No. ¿Queréis alguna preguntilla más? Bueno, pues fijaos, de cara a esto va de cara a mis alumnos, fijaos, una cosa que ha dicho José, que ha comentado a raíz de esta forma de comercio muy rápido, el trading, speed trading, comercio muy rápido, que ahora se hace con ordenadores, como le ha comentado la diferencia entre la Bolsa de Bilbao con 15 agentes en el año 80 y los miles de agentes que están actuando en este momento sobre los mismos valores que había entonces, poco más o menos, y ahora están actuando miles de agentes. ¿Cómo eso hace que fluya mucha más información, haya muchos más agentes, y él ha dicho que se haga mejor la formación del precio? Supongo que os habéis dado cuenta que esto tiene mucho que ver con lo que veíamos la semana pasada de la eficiencia de los mercados. Que asociéis que es la misma idea. Que al final los mercados es razonable pensar que hoy sean más eficientes que los años 70 o los años 80, simplemente porque la tecnología ayuda a ello. ¿De acuerdo? Oye, pues José, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Los casos, como ya te he dicho antes, a mí personalmente me han parecido estupendos y estoy convencido que a los asistentes les ha pasado igual. Y oye, pues nada, que seguiremos viéndonos. Cuando queráis. ¿De acuerdo? Gracias.